Bienvenidos a Es Real, este programa de nuestro canal Televid para aprender a tener una relación con Dios cercana. Qué dicha que aprendamos a conocer acá en la tierra a Dios que está en el cielo, pero bajarlo a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. Y hoy queremos hablar sobre cómo poner en práctica la Biblia, la palabra de Dios. Si tú crees en Dios, pero no lo experimentas, es porque probablemente no estás poniendo por obras su palabra. Muchas veces decimos, es que a mí Dios no me escucha, es que a mí Dios no me habla, pero te quiero decir algo hoy. Él ya ha dejado en su palabra qué espera de nosotros qué podemos esperar de Él y cómo lo podemos experimentar. Entonces, si crees que tienes una fe muerta o que quisieras que tuviera más adrenalina, es porque te está haciendo el Espíritu Santo una llamada a experimentar y a adentrarte más en la palabra de Dios, en la Biblia. Hoy, como siempre, nos acompaña en nuestro programa Pablo Velázquez, quien a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, siempre nos expone cada uno de los temas. Y además también aprovechamos para saludar a Daniel Echeverri. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Honrado de estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy tienes un testimonio, yo voy a tratar de que el tiempo nos rinda porque tu historia es maravillosa. Cuéntanos cómo era tu vida antes de conocer a Dios y de tener un encuentro real con Él. Bueno, yo crezco en un hogar muy normal acá en Medellín. Yo estudio en un colegio católico desde pequeño. Tenía una particularidad de mi familia y era que yo nací en un hogar donde tenía un padre que era católico y una madre que era evangélica. Entonces tuve esas dos figuras en mi vida siempre. Al tener esas dos figuras en mi vida, pues siempre tuve la presencia de Dios en mi vida, pero nunca tuve, hasta mis 8 años, una conexión especial y real con Él. Mi primera experiencia donde da un clic mi vida en esa juventud es cuando a la edad de 8 años aproximadamente fallece un hijo de una amiga de mi mamá, y por protegerme lo que hace mi madre no fue decirme la verdad, sino decirme que él simplemente una noche se acostó y cuando se levanta su madre y va a tocar su puerta no abren y él había fallecido. Entonces mi madre, por querer protegerme, lo que generó fue un miedo en mi corazón muy grande de acostarme y no levantarme. Pero eso generó algo muy bonito en mí, y era que decidí empezar a orar a la edad de 8 años antes de acostarme y cuando me levantaba. Y a medida que yo iba creciendo, esa oración iba mutando de acuerdo a las necesidades que yo tenía cada vez que iba dando un paso en mi vida. Paso mi juventud normal, me encantaba el fútbol, ese fue uno de mis sueños frustrados, como el de muchos, creo yo. Llegué a estar casi hasta el finalizar el colegio en la disciplina del deporte, pero ya después el mundo lo va absorbiendo a uno. Entro a la universidad, estudio Derecho y hago mi carrera. Un hombre normal, que salía, que rumbeaba, metido en las cosas del mundo. Nunca fui de consumo de drogas, alcohol ocasionalmente, socialmente, y así fui desarrollándome. Termino mi carrera, y cuando termino mi carrera, por la gracia de Dios, consigo trabajo muy rápido y consigo un muy buen trabajo muy rápido. Y empiezo mi vida profesional y Dios empieza a bendecir esa vida profesional. Ya entrando más en materia de cómo empezaron los cambios en mi vida, en el año 2017, exactamente les voy a decir el lugar, cuando voy por la transversal inferior y voy a coger la transversal intermedia más o menos por el Mall San Lucas. En Medellín, estamos contextualizando. En Medellín, siento un vacío en mi corazón, porque la sociedad todo el tiempo nos ha enseñado que
nosotros alcanzamos la felicidad o esa paz cuando alcanzamos determinadas cosas materiales, profesionales, en la vida sentimental. Y yo empecé a alcanzar varias de esas cosas a muy temprana edad, pero había algo que faltaba en mi corazón. Tuve la bendición también de tener una tía mía religiosa que se llama Alicia Echeverry, que jugó un papel muy importante en mi vida porque era una de las personas más buenas que yo conocía, pero esa cercanía con Dios nunca se dio porque dentro de mi raciocinio nunca pude entender desde el espíritu lo que significaba la doctrina católica o la doctrina evangélica. Daniel, quiero de pronto hacer una interrupción porque mencionas a la madre Alicia, así se le conocía, ella es, que en paz descanse, la fundadora de Hijas e Hijos del Fiat, o conocido como el Ave María, una mujer muy representativa y sobre todo de la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, tú con ese familiar, y ahí estás hablando algo importante, la conocías como de lejos, sí, la familiar religiosa, pero no hubo como un contacto con esa espiritualidad en ese momento. No, en realidad yo veía todo lo que pasaba alrededor del Ave María y el actuar de Dios a través de esta comunidad, pero no lo entendía desde el espíritu. Es decir, yo veía simplemente algo que pasaba, pero no entendía qué era. Pero Dios en su multiforme gracia, después, más adelante, me empieza a mostrar el por qué yo no conocía a Dios a través de mi tía, sino a través de otra persona, ¿cierto? Entonces, cuando siento ese vacío en mi corazón... ¿Que tú vas en el carro por la intermedia? Voy en el carro por la intermedia, siento ese vacío en mi corazón y hago una afirmación muy sencilla, pero desde lo más profundo de mi corazón. Y dije, necesito a Dios en mi vida. Yo hago esta afirmación y sin yo darme cuenta, eso empieza a desatar un montón de cosas en mi vida de ahí en adelante. La primera fue que empiezo a asesorar a un cliente, amigo y familiar en un proceso de insolvencia, porque tuvo un revés económico bastante fuerte, lo que incluso lo llevó a pensar en quitarse la vida. Yo lo empiezo a asesorar profesionalmente como abogado a él en ese proceso y nos empezamos a reunir semanalmente. Cuando nos empezamos a reunir semanalmente, empezamos a hablar de muchas cosas y dentro de las cosas que hablamos, él me dice, Daniel, estoy yendo mucho donde tu tía Alicia y he encontrado de verdad descanso en todo lo que hablo con ella, pero ¿sabes qué? Yo conocí un pelado más o menos de tu edad, con unos dones espirituales muy fuertes y yo siento que te lo tengo que presentar. Y yo siempre he sido muy abierto a ese tipo de compartir de la gente y yo estoy abierto a escuchar. Yo le dije, claro que sí, ¿cómo no? Y se empezó a hacer recurrente en esas reuniones que él me dijera, Daniel, te tengo que presentar a este muchacho. Y siempre yo decía que sí, pero nunca se dio. En 2018 yo decido ir a vivir, compramos un apartamento y yo me voy a vivir con mi pareja a esa unidad y a principios de 2019 fue la asamblea de copropietarios de esa unidad. Yo voy a la asamblea, hago una intervención cualquiera y dentro de la asamblea dicen, no, usted debe de ser consejero, porque usted nos puede aportar bastante. Yo digo que no tengo tiempo, etcétera, etcétera, pero igual ellos deciden de elegirme como consejero y en esa misma asamblea deciden remover a quien venía administrando la unidad hasta ese momento. Entonces, cuando entramos a posesionarnos como consejeros, me piden el favor que si yo, como era abogado, les podía ayudar a liquidar ese contrato con la administración que salía, y yo no hay ningún problema.
Antes de que se diera el empalme entre la administración nueva y la vieja, simplemente me dicen que la administradora hasta ese momento salió con un dolor de estómago muy fuerte. Y cuando sale con ese dolor de estómago muy fuerte, a los 3 o 4 días nos dicen que ella había fallecido. Y eso generó un impacto pues muy grande en mi interior. Y ya Generó un impacto porque era alguien de tu misma edad. era de mi misma edad y aparte de eso había acabado de ser mamá. Tenía un bebé. Tenía un bebé. Entonces, en ese momento deciden que liquidemos el contrato también con su familia y me piden el favor que si lo podemos hacer. Y yo, listo, no hay ningún problema, me pasan la documentación de la familia para hacer el contrato de transacción. Y cuando hacemos el contrato de transacción, yo empiezo a ver los datos de su esposo y veo la cédula y veo Pablo Velázquez. Yo no recuerdo haber escuchado ese nombre de parte de quien me lo quería presentar, pero inmediatamente yo leo ese nombre, en mi corazón hubo una certeza que yo no puedo explicar desde la razón. Hoy entiendo que era el Espíritu Santo, en ese momento yo no tenía ni idea, pero esa certeza fue tan grande en mi corazón que yo decido llamar a esta persona que me había hablado de ese muchacho que te querían de ese muchacho que me presentar. querían presentar, y lo llamo y le digo: te va a parecer muy extraño lo que te voy a preguntar, pero la persona que tú me querías presentar tenía unidades y las administraba. Y él me dice: sí, claro, ella falleció y en este momento estoy en su misa. Y yo inmediatamente me pongo arrozudo. Yo no entiendo qué estaba pasando, yo no entiendo cómo podía yo estar tan seguro de la existencia de esa persona, y eso genera algo muy fuerte dentro de mí. Dani, vamos a hacer un corte porque vamos a seguir con esa segunda parte de la historia que es impresionante y lo que sigue es muy impactante todavía. Así que te esperamos al regreso. Muy bien, gracias. Listo, vamos